simplemente en ubicar espacialmente, ¿cierto? Las posiciones, digamos, en las cuales se pueden encontrar en base a un origen específico. Mira. Pensemos lo siguiente. Lo que tenemos acá es que tenemos los potenciales clientes. ¿Ok? Ahora, esto podría ser cliente, podría ser el volumen también. Da lo mismo. Esto podría ser números de clientes, potenciales clientes, asumiendo que todos los clientes me compran lo mismo. ¿Ya? Porque estoy vendiendo champú y todo el mundo compra champú una vez al mes, por lo tanto debería ser la misma cantidad, no debería ser muy distinto. O pueden ser que sean el volumen de unidades que yo voy a vender. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo tengo coordenadas acá, donde están ubicados, que podrían ser las coordenadas en términos de los kilómetros que hay sobre un punto específico. Entonces yo tengo, este punto es 0, 0, entonces yo digo que, como voy a ubicar aquí el 0, 0, y me está diciendo desde este punto, un punto cualquiera, por están todas estas zonas, digamos, por aquí, yo ubico un gráfico y me pongo en 0, 0. Entonces digo, D está, el punto A dice que son 2 y 20, entonces son 2 de este eje, poquito, y 20 arriba. Entonces este vendría siendo el eje Y, este vendría siendo el eje Y. Entonces, 2, 20. Después te dice que es 15, 3. 15, 3. ¿Me das cuenta? Está más de X menos de Y. Después tengo 12 y 15. 12 está cerca de 13 y 15 está cerca de 20. Y luego finalmente D tengo 3, 5. 3 y 5. Entonces ahí está ubicado un mapa. Siempre la idea es tratar de alguna manera de ubicar un punto llamado 0, 0 y yo empiezo a hacer las mediciones de la distancia que hay. ¿Me das cuenta? Para poder ubicarlo en un mapa de coordenadas. Pero cada uno de esos valores tiene un volumen. Entonces lo que yo quiero determinar es cuál es la ubicación por acá que minimice la cantidad de viajes. ¿Te das cuenta? Por buscar un punto donde la distancia recorrida sea el menor posible. Esto yo lo podría utilizar como un modo para moción no lineal. ¿Por qué? Porque yo podría determinar. Me ha corrido, me va rayando. Yo podría determinar si tengo el punto A, el punto C, por dar un ejemplo, el punto B, el punto D, yo podría decir, mira, este va a ser un X y yo calculo la distancia. Y digo, lo que tengo que hacer es que esta distancia, llamémosle por ejemplo, distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4. A este le voy a llamar X, Y, y ¿qué es lo que hago? Calculo las distancias. El punto A lo tengo, el punto A es 220, el punto B es 15,3, el punto C es 12,15 y el punto D es 3,5. Entonces, como tengo las coordenadas, yo voy a calcular la distancia por la ecuación de distancia, la raíz, ¿se acuerdan? Entonces, de x menos 3 al cuadrado por la raíz de y menos 5 al cuadrado sería la distancia entre x y d. ¿Me siguen la idea o no? Entonces yo calculo todas las distancias y le digo al modelo, esta es mi función objetivo, minimiza. Determine cuáles son las coordenadas que minimizan la distancia recorrida. Esa es una forma, ¿okay? Que puede ser a través de programación no lineal. Y la otra forma también de hacerlo es utilizando este concepto del centro de gravedad. Buscar un punto medio acá que haga que, obviamente, ver hasta, pero esto no se concentra por distancia. Esto que está acá no es por distancia. Esto es por distancia. Este modelo de programación no lineal podría ser por distancia. Pero este modelo lo que hace es que ubica el punto en función de dónde está la coordenada y en función de dónde se concentra el mayor volumen de clientes. O sea, la idea va a tratar de estar lo más cerca de donde se concentre la mayor cantidad de volumen. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Se multiplica 20 por 2, 4.000. 20 por 20, 40.000. 3.500 por 15, 52.500. 3.500 por 3, 10.500. 800 por 12, 9.600. 800 por 15, 12.000. 1.000 por 3, 4.500. Y 1.500 por 5, 7.500. Se suma esto y se divide por 7.800. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando este por este, este por este, este por este, lo que estoy sacando como el peso que tiene cada uno. Y lo divido por el total de clientes. Esto que está acá, lo que estoy multiplicando es el cliente por la coordenada. Entonces, al dividirlo por 7.800, que esta suma me está diciendo la coordenada. Porque lo que yo quiero determinar es dónde me voy a ubicar. Lo que yo estoy buscando acá es determinar cuánto vale este y cuánto vale ese. Entonces, lo que yo quiero determinar es la coordenada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico cada volumen por esta coordenada y luego al dividirlo por 7.800, obviamente el que tenga más peso, que es este y este, va a tirar la coordenada en un mix entre estos dos. Bueno, aquí yo tuve la mala suerte cuando lo pegué, no lo pegué con decimales, pero esto es, no sé, este es 8,61
y este creo que es 9,03, una cosa así. Después ustedes pueden hacer los cálculos si quieren, pero me dio 9,9 como un aproximado. Que haya dado igual es una mera coincidencia, no, pues yo cambio este 15 por 4 y cambia completamente el contexto del ejercicio. Y acá hago lo mismo, tomé la suma de esto y lo dividí por 7800, porque yo multipliqué esto por esto, entonces lo que hace al dividir por 7800 es decirme en función del volumen hacia dónde me voy, hacia el 20, hacia el 3, hacia el 5. Y eso hizo que al final esta coordenada quedara en 9,9. Ahora, el centro de gravedad no tiene que ver con la distancia, el centro de gravedad tiene que ver con el peso específico que tiene, el volumen de cada cliente, y yo tengo que estar tratando de estar lo más cerca del cliente donde hay más volumen. O sea, determinar la localización por volumen. Ese es un poco el concepto. ¿Ok? El otro método que se utiliza también es el método de los factores ponderados. Este es en general el método más utilizado. ¿Por qué? Porque el primero se basaba en costo, el segundo se basaba en volumen, este se basa en más factores. ¿Ok? Lo que pasa es que estos valores son reales, por lo tanto esto es algo súper preciso desde el punto de vista cuantitativo del análisis de costos. Ese también es un dato, es una ecuación, es una función que podría ser con programación no lineal basado en distancia o con el centro de gravedad basado en volumen, pero que también son datos reales. Sin embargo, estos factores ponderados es más bien una apreciación respecto de un tema. Miren lo que hacemos. Yo voy y digo, ¿cuáles son los factores que considero más importantes en la localización? ¿Te acuerdas que teníamos un montón de factores que vimos anteriormente en el primer bloque? Y teníamos un montón de factores. Y estos factores que nosotros teníamos, nosotros establecíamos en función de estos factores, ¿cuáles eran los factores más determinantes? Acá en este caso, ustedes pueden ver que yo consideré 5 factores. Proximidad a los proveedores, costos de mano de obra, costos de transporte, costos de terreno y costos de instalación. Y le di un peso. Pero este peso que yo le doy es algo cualitativo. A lo mejor yo le puedo preguntar a varios expertos, le digo, mira, nosotros nos queremos localizar y ya. Y la proximidad a proveedores es tan importante como el costo de la mano de obra. Seguramente le estoy dando un peso mayor porque seguramente mi producto es altamente intensivo en materia prima, que le compro a mis proveedores, que me lo hago yo, y altamente intensivo en mano de obra. Entonces, obviamente, si yo estoy más lejos de la mano de obra o estoy más lejos de mis proveedores, mis costos van a subir. No sé si me entienden la idea. Entonces, por lo tanto, es altamente probable que yo le dé una ponderación mayor a aquellos aspectos, a aquellos elementos que de alguna manera tengan una mayor incidencia sobre el costo final de mi producto. Costo de transporte no es tan relevante a lo mejor, porque a lo mejor estoy de alguna manera diciendo, mira, el transporte ya puede ser que esté más lejos, más corto, pero no es un peso tan grande. Los costos del terreno tampoco, seguramente el terreno no es tan determinante, y los costos de instalación, el costo de instalación me refiero de la planta o el costo productivo tampoco están determinantes. Estos valores, vuelvo a repetir, no son cosas concretas, exactas, sino que más bien la apreciación de alguien, que puede ser una persona que va a hacer el análisis o de las personas que van a hacer el análisis. Y después, yo empiezo a evaluar cada una de esas, en cada uno de esos factores, las distintas localizaciones que tengo. Entonces, cuando estoy cercano a 10, lo que estoy diciendo es que el lugar favorece ese de proximidad a los proveedores. Cuando yo, por ejemplo, estoy catalogando la proximidad a proveedores en el A con 7, estoy cerca pero no al lado. El B con 7, estoy cerca pero no al lado. Pero cuando le pongo 10, le digo al proveedor, lo saludo a la ventana. Por un ejemplo. La proximidad es poca, por lo tanto, obviamente, es una buena nota. Luego, cuando digo costo de mano de obra, lo que estoy diciendo, mira, en la ubicación A, el costo de la mano de obra es carito, por esto es 5. En la ubicación B, la verdad que es más barato. ¿Ya? Ahí el costo de la mano de obra es más barato, hay más gente, por lo tanto puedo jugar un poco con el precio. Y en la parte C, mira, está como entre el A y el B. O sea, no es caro, pero tampoco es barato. ¿Ya? Una media. Luego el costo de transporte, mira, en la ubicación A, el costo de transporte es bajo. Ya no, el costo de transporte es bajo porque en realidad estoy relativamente cerca de mi cliente, por lo tanto, cuando se concentra gran parte de mi cliente, y por lo tanto, como estoy más cerquita de esta localización, no voy a tener tantos costos de transporte, por lo tanto lo ubico con 9. En cambio, en las posiciones B y C, que están más lejos, a lo mejor de mi cliente, ¿ya? O a lo mejor puede estar lejos de las carreteras, por ejemplo, voy a tener que hacer mucho cuneteo para salir,
o darme una vuelta en alguna parte del talento, a lo mejor ahí los costos son un poquito más altos, por eso los clasifiqué con una nota más baja. O sea, cuando yo estoy cerca de 1, le estoy dando un atributo negativo a ese factor, y cuando estoy cerca de 10, le estoy dando un atributo positivo. Luego lo hago lo mismo con los costos de terreno, que en este caso puse 6 y 6 al principio, significa que aquí el terreno donde es más barato es en la ubicación C, ¿ya? Porque le estoy dando, es más barato que A y B, pero no muy significativo. Y en lo que es los costos de instalación, en la parte C, dice que el costo, seguramente lo que está pasando ahí es que el lugar donde tengo que instalar es complejo. A lo mejor no tengo los accesos que necesito, a lo mejor tengo que llevar una motogrúa, qué sé yo. Porque cuando es lo mismo hacer una piscina en un... por ejemplo, me acuerdo yo siempre que el que se compra una parcela, para hacer una piscina no cuesta nada, porque meten la retroexcavadora, la parcela, te hacen la piscina, sacan todo. Pero imagínate hacer una piscina en una casa que ya está construida. Y no una piscina de cemento, una piscina, instalar una piscina de plástica. Tienen que tener una grúa, lo tienen que pasar por arriba, se te puede caer, este costo ya es mucho más alto, solamente de instalarla así, que a lo mejor hacerla de cemento. Yo, por ejemplo, la piscina que tengo en la casa la hice de concreto. Y a mí me costó, no sé, supongo que me había costado 5 millones la piscina. Pero de concreto así, y una piscina grande, la hice a mi medida, como yo quise. Tiene como una especie de jacuzzi, qué sé yo, pero no está en el agua tibia, tengo de estas cuestiones que calientan el agua. Y mi vecino, cuando no hizo piscina al principio, después cuando quiso hacer piscina, fue a instalar esta piscina de fibra, pero la piscina de fibra le costaba como 4 millones, pero la pura instalación le costaron 2,5 millones más, me han pagado como 8 millones, porque hubo que traer una grúa, la grúa te pagaban por hora, hubo que subirla, cuestión, bajarla, imagínate cómo saca la tierra ahí. Cuando yo hice la piscina, la casa estaba desocupada. Entonces a mí me sacaban la tierra por el agua, no había reja, no había nada, después yo busqué reja, todo. Entonces era súper fácil, no hay un maestro, acá estaba todo, estaba sellado. ¿Dónde tenías que sacar la tierra? Tenías que sacar la tierra con trato para afuera. Porque no había por dónde salir con la carretilla. Había que salir por la casa, subir, o sea, era una locura. Entonces, obviamente que esto influye. O sea, de repente hay lugares donde es fácil hacer instalaciones y otros lugares que es súper complejo. Ahí, la escala del indicador tiene que estar estandarizado. ¿Perdón? La escala del indicador, la alternativa es un factor estandarizado. O sea, la escala no tiene de la moderación. No, al lado, la alternativa. Eso, si 1 a 10, todo 1 a 10. Sí, pues todo 1 a 10, donde 1 es una connotación negativa del elemento y donde 10 una connotación positiva. Entonces, cuando yo tengo 2, lo que estoy declarando es que el costo de instalación es alto. Y cuando pongo 8, que el costo de instalación es más bajo que en A y significativamente más bajo que en C. O sea, el 1 es connotación negativa, el 10 connotación positiva. ¿Y qué es lo que hago después? Multiplico lo mismo que en el anterior. Multiplico el ponderador 30% por 7, 2,1. 30% por 7, 2,1. 30% por 2, 3. 30% por 5, 1,5. Y así lo hago. Y después sumo. Como yo dije que 1 era peyorativamente malo y 10 es extraordinario, ¿cuál es el que me da más grande? C. Por lo tanto, esta es la ubicación que deberíamos elegir. Porque está más cerca de mí. Pero es súper subjetivo. Es demasiado subjetivo. La diferencia entre B y C es tan mínima que un pequeño cambio, un desajuste o un diferencial va a hacer que yo decida una ubicación por otra. Por lo tanto, es mucho más subjetivo. Sin embargo, uno podría hacer este factor ponderado preguntándole a varias personas expertas, a lo mejor en el producto que tú estás vendiendo, el sector, la ubicación. Y si, claro, tú haces esto con 3 o 4 expertos y resulta que todo les da el valor relativamente parecido, uno podría decir, bueno, esta es una forma, pero es algo mucho más subjetivo que los métodos anteriores. Los métodos anteriores son matemáticos, cuantitativos, precisos de qué es lo que tienes que hacer. Pero claro, ¿cuál es el problema que tenía el primero? Que se basaba en el costo. El segundo, que se basaba todo en volumen. Esto está mirando más factores. Pero obviamente que es más subjetivo. Pero yo puedo hacer un híbrido, me imagino. ¿Perdón? Que se puede hacer un híbrido y ponderar los resultados del método anterior. Por supuesto. Por ejemplo, este método para mí considera un porcentaje. Este método considera un porcentaje y tú puedes mezclar. Sí, por supuesto. No, claro, pero por ejemplo el método anterior que era, no era por volumen, era... Por ejemplo, este de costos tú podrías hacerlo con las 3 ubicaciones. Suponte que te dio el B. Este, cuando lo hiciste, la ubicación ya te da más cerca, por ejemplo, del C. Y este te dio el C, uno dice ya, parece que el C tiene que estar en la ubicación. El A no me dio bajo ningún punto de vista, lo saco. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que aquí lo que tú tienes que decir es que esto donde te da. Entonces aquí, por ejemplo, si te dio 9, tú dices, bueno, estoy más cerca del A, estoy más cerca del B, estoy más cerca del C.
¿Te das cuenta? Como para poder determinarlo en base a esto. Porque estas ubicaciones A y C ya están predeterminadas. Por ejemplo, A podría ser el sector Quilicura, B podría ser el sector Batuco y C podría ser San Bernardo. O podría ser Santiago, Curicó, no sé, La Serena. ¿Te das cuenta? Puede estar predeterminado. O sea, estas ubicaciones tú igual vas a tener que elegir de todas las ubicaciones. Tienes que, no pueden ser 300, no puedes hacer esto con 300 ubicaciones. Más o menos uno tiene que tener 3 ubicaciones que dice, mira, más o menos aquí debería ser, bueno, ¿cuál de las 3 me conviene? ¿Okay? Pero fíjate que este es el método más usado, más que los otros anteriores. Porque aquí como que se siente como que uno está mirando más cosas, pero eso no significa que esté perfecto. Para nada. Pero puede ser una mezcla de todo, como tú lo estabas mencionando. Bueno, ahí está el modelo que yo les decía de transporte, que estábamos hablando anteriormente. Ahí están los métodos de localización. Acuérdense que el método de transporte no lo vimos porque, como les había comentado, ustedes lo tienen que haber visto con Luis Acosta, que es cuando hacían asignación de instalar en una planta nueva y cuánto producir en ella. Entonces eso no tiene sentido que lo hagan. Vámonos ahora a lo que es la última 3 diapositivas que nos quedan. Esto es rápido, estos son como media hora más o menos, no debería estar más. ¿Ya? Que lo último que nos queda, recuerden que vamos a terminar con esto y con esto estamos terminando casi toda la materia. Solamente nos va a quedar para la próxima clase logística. Quiero que hablemos de logística, quiero mostrarles varias cosas de logística bien interesantes. Es una clase bien intensa porque es una clase que de alguna manera incorpora el concepto de la logística, pero no solamente como un concepto de transporte, sino que la logística como un concepto de movimiento, de un flujo de bienes y servicios. Y esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Y la última clase, que es la clase del 12 de septiembre, la voy a dedicar 100% al caso Vermelli. Yo mañana les voy a subir la evaluación complementaria número 3, voy a revisar la evaluación complementaria número 2, voy a subir la evaluación complementaria número 3, que es un caso también. Lo van a trabajar en grupo. Es un caso como para que se preparen para Overmeyer, ¿ya? Entonces el caso, que es el caso Singapore Airlines, son una serie de preguntas, lo trabajan en grupo, lo tienen que contestar. Y luego también les voy a subir el caso Vermeyer, porque el caso Vermeyer tiene 25 hojas y tiene muchos datos. Pero ustedes no van a saber lo que yo les voy a preguntar hasta el día de la prueba. Hasta el día de la prueba van a saber lo que les voy a preguntar. Van a tener todos los datos. Entonces, voy a usar la última clase para decirles, ok, y acá está Vermeyer, ¿lo leyeron? Sí, ya. Por ejemplo, ¿dónde instalarían la planta? Ya, ¿por qué? Y yo vamos a conversar. Yo voy a hacer caso de memoria, así que vamos a conversar, oye, qué producto van a comprar, y el cierre, que esta cuestión, y los hilos, dónde lo y por qué. Ya, y la idea es que ustedes me vayan preguntando cosas y vamos a ir conectando el caso con la materia. Y a la semana siguiente, las fiestas patrias, y después a la vuelta de comerciales, ahí le hago la prueba. ¿Y la prueba cómo es? Ustedes se ponen en grupo a trabajar, yo subo las preguntas del caso, lo desarrollan en 1 hora y media, 1 hora 40, terminan y me lo envían. Y con esto, ¿ok? O sea, el certamen 2 es en grupo. Perdón, entonces el caso del Meyer es en grupo, sí. Es en grupo, ¿por qué? Porque ustedes van a tener que trabajar el caso antes. ¿A qué me refiero? Ustedes no van a saber lo que yo les voy a preguntar. Pero saben que puede ser de proveedores, saben que puede ser de capacidad, de localización, puede ser de demanda, porque el caso es acumulativo, pueden ser cosas de inventario, van a ser cosas de todo el curso, porque el caso del Meyer es un caso, yo diría uno de los mejores casos de operaciones que hay, porque enfoca todo, tiene transporte, logística, proveedores, de todo. El caso Singapur les va a servir mucho, porque por ejemplo en el caso Singapur, uno de los grandes problemas que tenían era con el tema de los proveedores de comida. Entonces había un tema con el proveedor, había un tema logístico, por eso tengo que ver logística. Overmeyer es logística, producción, localización de planta, proveedores y demanda. Tienen un problema con la demanda heavy. Y ustedes tienen que tratar de resolverlo. Entonces, yo les voy a preguntar, bueno, ¿y cómo usted habría hecho una estimación de demanda? ¿Usted considera que los métodos, y les voy a hacer preguntas así? Entonces, si ustedes no vienen preparados con datos, por ejemplo, si el caso Vermeyer viene con datos de venta, ¿ustedes qué deben hacer? Una proyección. Por eso tienen que hacerlo antes. Oye, hay 2 plantas y hay un exceso de producción. ¿En cuál planta lo producimos? Bueno, ¿cómo yo comparo las plantas? Ya, esta es más rápida, pero es más cara. Esta es más rápida, pero es más barata. Esta es de mejor calidad, pero es más cara. Aquí la mano de obra es mucho más cara que acá, pero esta está mucho más cerca de mi cliente. Entonces, ¿en cuál de las dos elijo? Tienen que elegir una planta para producir. Es como localización, pero de planta. ¿Me entienden? Entonces, ustedes van a tener que trabajar el caso con anticipación. Si ustedes llegan el día de la prueba sin haber hecho ninguna de estas cosas, haber hecho ninguna pregunta, o haber hecho pregunta y contestado, van a llegar al caso Vermeyer, van a ver la pregunta y van a morir. Van a morir. Entonces, el caso Vermeyer exige que lo trabajé. Por eso yo lo quiero trabajar una clase antes, porque les voy a decir, chicos, vean la estimación de demanda, mira, acá estos datos, yo haría una estimación yo como que los voy a guiar, tampoco los voy a tirar hacia los leones, ¿me entiendes? Pero los voy a guiar, pero es importante que tengan la película súper clara de cómo se tienen que... ¿Y por qué hacerlo como certamen y no como trabajo? Es que, ¿sabes por qué prefiero que esté como certamen? Porque le estoy metiendo presión.
Porque si lo hago como trabajo, te doy todo el tiempo el mundo para que tú puedas hacer los cálculos y todo. Acá te estoy metiendo sobre presión porque te obligo a trabajar sobre algo que tú no sabes lo que te van a preguntar. Sí, lo que pasa es que la presión viene de que esa semana hay 3 certámenes más. Está trabajando, después el caso lo haces mañana. ¿No? Por eso. Pero... Tienen que empezar a trabajar esto antes. No 2 días antes. No, lo que pasa es que esta carrera es súper intensa en evaluaciones, Sí. entonces el tiempo que en general uno le da para trabajar cosas no son más de 2 días. Sí, pero lo que pasa es que el caso lo puede. A ver, que el caso lo importante es que lo leas. Y que No, de sí, alguna. eso es lo de menos. No creas, porque es un caso súper intenso de leer, porque es mucha la información. Es cómo ordenan la información y que tú detectes cuáles son los problemas. Porque yo las preguntas que hago no son preguntas. Preguntas que se basan en el problema que tienen. La empresa tiene que tomar una decisión. Entonces, la idea es que ustedes, cuando tomen el caso, lo abran y digan: ok, estos gallos tienen un problema serio con los inventarios. ¿Cómo lo resolvemos? Hacemos esta. Tienen un problema serio con la demanda. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, tú vas a encontrar con 5 o 6 problemas de la materia. Tienes que plantear cómo resolver. El día de la prueba te vas a decir: oh, mira, esto lo tengo, acá están los datos. Y vas plasmando los datos. Entonces, igual, ¿por qué lo hago así? Porque si yo les doy un trabajo, les estoy dando la respuesta y les doy el tiempo, obviamente que les va a ir súper bien, pero no van a tener la presión de que en este momento, cuando vean la pregunta, decir: esto no lo pensamos. Y van a tener que hacerlo sobre la misma. Y muchas veces las decisiones son así. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es meterles un poquito de presión. ¿Y cuándo subiría entonces el caso del Mayo? El caso Vermeer yo lo voy a subir mañana. Yo mañana subo el caso Singapur y subo el caso Vermeer. El caso Singapur es la evaluación complementaria 3. Y el caso Vermeer es para la prueba que es el 20 y tanto de septiembre. Y ustedes ya lo van a tener disponible para que empiecen a trabajar. Van a tener como, bueno, la semana del 2 semanas y media. Bueno, pero sí. No, sí. La vida tiene sacrificios. Pero sí, profesor, yo lo único que digo es que creo que desestima la cantidad de presión que tenemos ya. Me imagino que debe Porque tener esa otro- semana hay 3 evaluaciones, No, yo la no semana lo desestimo, siguiente lo 4, la semana siguiente hay 4. Son 2 semanas, usted es el único profesor que no tiene evaluación la semana siguiente además. Entonces son 2 semanas en que tenemos 4 evaluaciones y 3 evaluaciones. Y eso es la semana de vuelta al 18. Y la semana antes del 18 también tenemos evaluaciones. Entonces al final ¿Cómo la semana del 18? la semana antes del 18 también tenemos evaluaciones. Entonces soltamos esas evaluaciones. La semana del 18 es preparar. No son 8, son 7 evaluaciones para la siguiente semana. Entonces, No me gustaría estar en más ese la punto, pega. pero- Entonces, sí, yo creo que entiendo el punto, pero creo que desestima la presión que ya Sí, está. lo que pasa es que claro, yo lo entiendo desde el punto de vista que obviamente hay otros profesores que pusieron un montón de otras cosas, ¿te das cuenta? Pero yo no puedo estar diciendo ya, entonces yo lo voy a hacer así porque lo otro... Yo por eso digo que si lo que busca es presión, la presión está. Sí, pero la persona Entonces, está, no es mi asignatura, no, pero mira, a ver. Sí, Pero a igual ver. es bueno, igual es bueno que, o sea, como lo comentó profe, que vamos a tener una clase previa para comentar sobre el caso. Sí, porque donde hay vamos a tipo. hablar sobre el caso. Por eso está hecho así, está hecho así no está hecho porque ustedes tienen presión, está hecho así porque yo también los tengo que guiar, tampoco los puedo dejar así como, ya arreglen cualquier cosa, no, yo los voy guiando, les digo, a ver, pero mira, ven los datos aquí, mira, yo creo que esto es interesante, yo voy a poner un par de datos, voy a hacer un par de cálculos, o sea, los voy a ir guiando igual, no los voy a dejar solos, Sí, no está los voy a bien. dejar solos. Pero obviamente, por ejemplo, de repente uno dice, oye, acá hay un problema, no sé, de diseño de producto, ¿vimos diseño de producto? No, eso no se lo voy a preguntar. ¿Me entienden la idea? ¿No está? ¿De qué les puedo preguntar? Demanda, inventario, capacidad, localización, logística. Estos son los 5 temas con los cuales yo puedo abordar. Ustedes busquen problemas ahí y traten de traer resueltos algunos cálculos y cosas hechas con tiempo. No estoy diciendo que se tengan que contar todos los días, pero sí más o menos una cosa más ordenada. Pero entiendo tu punto, que obviamente hay alta intensidad. Siempre estos cursos trimestrales tienen esta cosa muy es intensa. corto. Ya, vamos a ver capacidad. La capacidad se determina en función de la demanda. ¿Okay? Lo importante de la capacidad es que se expresa en medio de alguna relación. La capacidad son toneladas por mes, por ejemplo. Metros cúbicos por día, ¿me entienden? O horas de producción por ejemplo, unidades de producción por hora, cosas así. Entonces, la capacidad en realidad está asociada a una unidad de medida. Tiene que haber una unidad de medida por unidad de tiempo, ¿ok? Por eso dice, hay una unidad de medida por unidad de tiempo. Así se mide la capacidad, ¿ok? Luego, hay 2 tipos de capacidad. Está la capacidad proyectada o diseñada, que es la que uno dice, mira, esta máquina es capaz de hacer 1000 unidades. Y otra es la capacidad que dice, tasa de producción ideal para la cual se diseñó la máquina o el sistema, y la capacidad efectiva, la capacidad que se espera alcanzar una empresa según sus actuales limitaciones operativas. ¿A qué me refiero con esto? Uno construye
la máquina para producir 1000, pero para poder producir 1000 necesito una cierta cantidad de horas hombre, una cierta cantidad de materia prima, una cierta cantidad de energía, una cierta cantidad de elementos que me permiten fabricar esos 1000. Y a veces estos elementos no siempre están disponibles. Yo puedo decir, oye, necesito, esto es como por ejemplo, la empresa que necesita dice, ya hoy día necesitamos que lleguen 15 trabajadores para hacer tanto y no llegan 15. Porque hay 3 que se fueron de fuera, se les pasó la mano, ¿cierto? Y no llegaron. Entonces necesito personas menos, entonces obviamente nunca no vas a ser capaz de llegar a tu capacidad diseñada, porque te falta personal, te falta gente. Vas a producir 1000 y resulta que tenía que llegar una materia prima y te llegó un 80% de la materia prima porque el proveedor dijo que me quedes en el stock, no te puedo mandar el otro 20%. Esto obviamente tampoco te va a permitir llegar a la capacidad proyectada y diseñada. Entonces la capacidad proyectada y diseñada es lo que la máquina puede hacer en condiciones ideales. Y la capacidad efectiva es lo que efectivamente vas a poder hacer con los recursos que tienes disponibles. ¿Cómo se calcula la tasa de utilización? La tasa de utilización, porcentaje alcanzado a la capacidad proyectada de utilización, o sea, la salida real contra lo proyectado. Entonces, ahora vamos a ver lo que realmente salió. Suponte que la capacidad proyectada son, pongamos un ejemplo numérico para que vayamos viendo cómo nos va midiendo este tema. Con los números no van a ver. Tenemos, suponte que la capacidad de la planta, la capacidad proyectada, lo vamos a poner como la capacidad proyectada, esta capacidad proyectada a tope es 1000 unidades, pero la capacidad no proyectada, la capacidad diseñada proyectada, está bien, que me confundí con la otra palabra. Luego vamos a poner la efectiva, por ejemplo acá, 950, y la capacidad real, 900. Todo esto se puede efectivizar. La capacidad proyectada, lo que la máquina puede hacer, lo que hizo el fabricante. La capacidad efectiva voy a poder hacer 950 y al final la capacidad real, lo que realmente hizo fue 900. Y con esto yo puedo hacer todos los cálculos. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo calcular ahí, por ejemplo, lo que se llama la tasa de utilización. Entonces la tasa de utilización es igual a la capacidad, a la salida real, o sea, los 900, lo que realmente hice, sobre la capacidad proyectada. O sea, lo que yo estoy diciendo es que mi tasa de utilización es un 90%. O sea, hay un 10% de capacidad suelta a la máquina que no estoy utilizando. Pero porque no fui capaz de producir las 1000 unidades. Ahora, en realidad, este 90 se compara con 95 en realidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la eficiencia. Que la eficiencia real, lo que la máquina realmente debería poder hacer, es 950 sobre 1000. O sea, 95%. ¿Por qué? No es 100%. Porque el 100% yo no lo puedo lograr porque no depende de mí. Lo que quiero que ustedes entiendan es que esto sí depende de nosotros, del proceso, pero esto no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque el 950 es porque un proveedor no tiene nada que hacer. Profesor, disculpe, no sería, según los números que yo veía, sería 900 entre 950 y eso. Tenés razón. Dice capacidad, perdón. Estaba comparando otra cosa. Esto es 900 sobre 950. ¿Cuánto esto me da? Esto debe dar como 97 algo, ¿no? No. Sí, pues yo estaba diciendo que compararlo entre los dos y estaba poniendo otras cifras. Da un 95%. 95%. Mira, ¿por qué este es el dato real que tengo que hacer? Porque esto es parte del proceso, porque yo estoy produciendo 900 de 1000, estoy diciendo, mira, esta es mi salida real, 900 de 1000. Esto que está acá, yo estoy comparando el 900, que es lo que ya realmente producí, con lo que debía haber producido. Porque el 950, o sea, los 50 de diferencia que hay acá, no los puedo producir yo, no porque yo sea, mi proceso esté mal, no porque yo, mi proceso o la forma como estoy produciendo esté mal, sino porque simplemente no me llegó la gente a trabajar, a veces no lo puedes controlar, o porque no te llegó una materia prima, ¿me entiendes? O sea, no tengo control sobre eso. Pero yo, si tenía una capacidad efectiva de 950, ¿cuánto debía haber producido? 950. Si produje menos, entonces mi eficiencia es un 95%, significa que soy un 5% ineficiente en el proceso. Porque estas 50 unidades yo debería haber producido 9. Ese es el concepto que hay. Así como tenía la eficiencia, tenía sobre la capacidad.
capacidad efectiva que yo pude haber hecho, no será la capacidad Y para que tenía. esa cosa. Porque supuestamente esta agua podría usarla con tarjeta. El tema de la capacidad es un tema súper complejo porque la capacidad está en función de la demanda. El problema es cuando te produce esa demanda. ¿Ok? Yo puedo tener una capacidad instalada que es física y otra cosa es una capacidad, una capacidad instalada física que es permanente y otra capacidad que no es permanente. ¿En qué me explico? Por ejemplo, la sala es una capacidad permanente, la sala está aquí. Pero yo la voy a usar cuando hayan alumnos. Entonces, hay una capacidad permanente que es la sala y una capacidad que no es permanente que es el docente. Yo estoy aquí porque ustedes están acá. Pero nosotros nos vamos y aquí no queda nadie. Y esta sala queda disponible. Entonces, va a estar usada también, y yo también soy parte de la capacidad, porque en la medida que haya alumnos necesitan un profesor que haga la clase. ¿Me entienden la idea? Yo también soy parte de la capacidad, pero no soy una capacidad permanente, no soy una capacidad fija, soy una capacidad que va a modificarse en función de los alumnos. Pero esto sigue estando aquí. ¿Me entienden? Esta es la variable. Pero fijo variable, pero no desde el punto de vista de costo, sino que fijo variable desde el punto de vista de que el fijo, esto va a estar siempre aquí disponible. Se ocupe o no se ocupe, por lo tanto es parte de la capacidad instalada. ¿Me entienden? Pero yo no soy parte de la capacidad instalada, porque soy variable, porque depende de si hay alumnos o no para dictar la asignatura o no. ¿Me entienden? Pero igual necesitan que yo esté disponible para poder de alguna manera estar acá y dictar el curso. ¿Te das cuenta? Que muchas veces me han dicho, Pedro, tengo un curso el jueves. No puedo. Y no conseguirán otro docente que lo haga. Ya es un poco el concepto. Entonces, hay varias cosas desde el punto de vista de la capacidad. Decisión inicial, en la fase de creación de una empresa hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo estoy creando una empresa, no tengo una estimación de la demanda clara, no tengo idea cuánto es mi capacidad. Por eso nacen. Cuando tú tienes que producir, es mucho más difícil que cuando tú importas y distribuyes un producto, porque tú importas y distribuyes un producto, puedes utilizar el almacenamiento de un tercero, puedes usar el transporte de un tercero. Hay muchas empresas que yo tengo un amigo que es lo que hace, importa productos desde China, que son todas estas luces LED, todas estas cuestiones. Tiene un proveedor extraordinario que le vende un precio súper bueno, un producto súper de buena calidad, yo le compro todas las ampolletas de él, y el que lo único que hace es una página web. La gente le compra, el que lo que hace, el producto llega, lo importa, lo deja en una bodega, y el tipo, él le manda las órdenes de despacho al tipo de la bodega, el tipo de la bodega le da los pagos, sale. Y hace las facturas y cobra a los clientes, y que paguen con tarjeta y todo eso. No tiene ningún espacio físico más que un cuartito en su casa. Se arrienda, una bodega. Negocio ideal. Bueno, pero eso es cuando tú tienes un buen producto, un buen precio, eso lo logras y que nadie más lo tenga. Esta es tu ventaja, esta es tu ventaja. Pero ¿qué pasa cuando tienes que producir? Es distinto. Yo voy a producir voy a hacer un producto, lo voy a fabricar, tengo que traer la materia prima, el insumo, la capacidad, la máquina. Ya, tengo que comprar esta máquina, ¿cuánto hace? No sé, 500 unidades por día. ¿Cuánto es mi demanda tanto? Ya compro la de 500, compro la de 1000. Ya compro la de 1000 y después la demanda no es así y te quedaste con la máquina. Entonces, obviamente que como hay mucha incertidumbre es más difícil cuando estamos partiendo. Distinto es cuando yo ya estoy trabajando, tengo la empresa y yo simplemente tengo que ajustar la capacidad. Oye, mira, aumentó la demanda ya. Expando la capacidad, la reduzco la capacidad. Pero esto, la flexibilidad de producción es súper importante. Ser flexible en el proceso de producción es súper importante. Es como cuando uno se construye una casa, uno debería construirse siempre. Todo el mundo que se construye casa debería construir las casas pequeñas pero extendibles. Entonces, a la medida que la familia va aumentando, voy aumentando los cuartos. Y sin limitantes. Por eso se venden mucho estas casas con containers. Estas casas con containers, ¿no? Son geniales también. Dice ya, ¿cuántos metros cuadrados tiene ya? ¿Cuántos somos? Somos 3. Te ponen ya 3 containers. Un container son 2 dormitorios, 3 dormitorios. Otro container, no sé, el living comedor. Y el otro container, cocina y loft y toda la cosa. Oye, que creció la familia, ¿va? Y te dicen, pero acá chantamos otro container. Y te van conectando todo, oye, genial, porque al final que hay una casa tremenda casa. Y son containers prefabricados listos. Está, lo instalan y vienen incluso con las cuestiones para instalar las cosas de la luz, del agua, todo. Y es mucho más barato que producir una casa de concreto. Y además que lo bueno que tienen sistemas antisísmicos, entonces no se parte, no se rasca el tabique, nada. Yo lo vi, no lo había visto, y lo vi hace un tiempo atrás en una empresa que está cerca donde vivo yo, que vende, y hay varias personas que han hecho casas. No son tan bonitas como esas casas Georgia, americanas y cosas así, porque esto es como un Tetris, digamos, pero bueno, en los gustos no hay nada escrito. Cosas importantes de la capacidad: contracción o expansión. Bueno, obviamente, la contracción tiene que ser el último recurso siempre. Tratar de decir cómo ya voy a cerrar la planta, me voy a reducir, pero a veces no queda alternativa. Yo les contaba la planta de Talcahuano de Petroquímica que llegó un momento que no quedó más alternativa y hubo que cerrar la planta.
Y se empezó a contraer, a producir cada vez menos, que en un momento que ya no producimos más. Incluso la planta estuvo como 2 años sin producir absolutamente nada. Y ¿sabes lo único que tenían? Tenían productos en inventario, porque en un momento, cuando se dieron cuenta que iba la empresa a cerrar, ellos empezaron a producir al máximo de su capacidad hasta el cierre. Entonces generaron un volumen como para entregar en 2 años, pero 2 años y medio entregando materia prima sin producir, porque era lo que quedó en el inventario. Y una vez que se terminó esto, lo que yo les contaba antes, se generó el proceso de cierre. Tuve que pedir personal, bueno, yo siempre cuento la historia porque había tanta gente en esta planta. Yo tuve la suerte, cuando yo entré en el año 2004, fui la última persona que entró con indemnización a todo evento. Porque la planta era tan grande, era tal el volumen que tenía, que eran como, te dije, 700 personas, que ellos cuando negociaban los contratos de negociación colectiva, una de las cosas que contrataron es que la gente tuviera indemnización a todo evento sin tope, de años ni de sueldo. Hoy día tú el tope legal te despiden cuando te pagan 11 años por el tope imponible. A mí, cuando yo entré al Ministerio de Informática y decía sin tope, porque cuando yo renuncié el año 2018, cuando renuncié me pagaron todos los años por mi último sueldo. Una ventaja que tuve con el proyecto fue por el proceso de negociación colectiva. Entonces, ellos cuando se fueron, había gente que se fue por estrés. Cuando cerraron la planta, había un contrato que decía el sindicato que en el caso de cierre de la planta, todos los empleados que tenían sobre 35 años se iban con 3. O sea, les pagaron su último sueldo. Había gente que ya 35 años le pagaron su último sueldo por 35 años por 3 meses. O sea, un tipo que ganaba 5 millones como un gerente de planta, este lleva 40 años, entró a los 20 años, 45 años lleva. Porque justo cuando se cerró la planta se estaba jubilando, antes de jubilarse. 45 años en la planta, ganaba como 5 o 6 millones de pesos, uno de los gerentes de una de las áreas. También, son 45 por 3. Estamos hablando de 140 sueldos. 140 sueldos de 5 pagos. O sea, te llevó como 600, 700 millones de pesos, una cosa así. Y más encima, tú decís, no, pero es que el uno no paga impuestos, pero el otro paga. No. O sea, no le cobran impuestos a nada. O sea, bueno, esos son los beneficios a veces cuando se producen estas cosas. Claro, eso es una lata, porque cerró la gente que quedó sin pega. Bueno, los que tenían 25, 30 años estaban todos tristes, pero el de 75. La sonrisa, no había como quitarle la sonrisa de banco, imagínate, justo antes de jubilar. Bueno. Expansión, ampliar la capacidad de la planta. Ante una decisión de este tipo hay que estudiar. Si falta capacidad instalada, si no hay un buen aprovechamiento de la capacidad. Son 2 cosas muy importantes porque a veces la capacidad no está bien usada. ¿Por qué? Porque la distribución del layout no es correcta. ¿Te das cuenta? Yo siempre le tiro tiempo a la plancha los días del día, parece. A mí me tocó hacer una consultoría de una empresa de acero. Antes que les conté a ustedes, ¿no? ¿La semana pasada no? La de las planchas de galvanizado, parece que sí, les conté a ustedes. Bueno, te cuento el resto. Yo tuve una consultora en una empresa que una vez hacían estas planchas galvanizadas, hacían las planchas de acero y las llevaban a galvanizar una piscina atrás. Entonces todo este proceso era lento, o sea, al final no usaban bien la capacidad porque pescaban la plancha, la tenían que llevar, la tenían que galvanizar, la tenían que colgar, la tenían que traer de vuelta y la almacenaban. Entonces nosotros teníamos un sistema de corredera. Este sistema de corredera venía la plancha, te metía en una piscina que era como un espacio como así, largo, y abajo estaba el galvanizado. Entonces la plancha bajaba, subía, había unos sistemas de secado, secaba la plancha, te demoraba 2 minutos, pum, pasaba para el lado, venía la otra. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aumentó la capacidad, pues antes tenían que pescar los viejos, llevar para allá, aumentaron como un 30-40% la capacidad de producción, sin más espacio. Por eso digo, si falta capacidad, estoy operando al 100, no tengo otra forma de distribuir la planta, aumentemos la capacidad. Pero primero preguntémonos si está bien distribuido la llave. Porque a veces, con pequeños cambios, digo, oye, estoy capaz de producir lo que vendo y dejar en el inventario que antes no podía y no necesité expandirme. ¿Me entiendes? O sea, la expansión tiene que estar algo súper bien estudiado. ¿Okay? Por eso digo que no hay que llegar a expandirse. El volumen de producción, bueno, lo que siempre hay que tratar de hacer es que el costo unitario medio, el costo medio unitario sea el menor posible. O sea, siempre tratar de producir donde el costo sea el mismo. Pues llega un momento en que producir más allá el costo empieza a subir. Esto se produce por el efecto de economía de escala. Lo que uno debería tomar es tomar todos los costos, ¿cierto? Los costos fijos, variables y todo, hacer la curva, ¿cierto? Hacer la derivada, pues por este es costo medio unitario, por lo tanto esto simplemente más que la derivada, lo que tenemos que hacer es tomar el costo total y dividirlo por Q. Y ahí buscar esta curva que me va a quedar una parábola, determinar cuál es el punto, cuál es el vértice de la base. Siempre tratar de producir donde el costo sea menor. Ahora, lo lógico es que siempre el costo va a ser menor cuando yo utilizo el 100% de mi capacidad. Siempre el costo va a ser el costo más pequeño.
Hay distintos tipos de capacidad. Está lo que es proactivo expansionista. El que dice, compadre, la línea negra en la demanda y dice, vamos a producir siempre por encima. O sea, siempre quiero tener producto en inventario, nunca quiero que le falte producto a mi cliente. Pero claro, esto que es lo que ocurre, que te vas quedando, si tu producto es de obsolescencia corta, esto no tiene sentido. ¿Cierto? Si tu producto es de obsolescencia tecnológica, tampoco tiene sentido. Es como ya, produce altos celulares y de repente no los vendí, pasaron 3 años y hay que venderlos, nadie te los va a comprar. Hay muchas empresas que se quedan con celulares de repente que no se venden nunca y esa tecnología después ya no se puede vender. Algunos los venden reutilizables y cosas así y se venden. ¿Te das cuenta? Pero usted, nadie tiene un S10. Yo no está nadie con un Samsung S10. Seguramente lo hay. Yo lo cambié este año. Pero no es S10, no, un S8, no un S10. El mío es S10, perdón, el mío es S10. Un S8, un S7. No, perdón, yo también tengo un S10. Un S10, sí, no te lo muestro para que veas. No, el profe me lleva mal. Un S10, yo tengo un S10 late, no sé cómo. Pero un S7, nadie anda con un S7. O yo no sé, el Apple, ¿cuál va? ¿Más como del 22? 14. ¿14? Entonces ahí tiene un Apple 5, digamos, porque está un tarro esa cuestión. Profe, el mío es 7. Dije 5, bueno, más que tú a punto de decir 7. Tú a punto de decir 7, no, pero dije 5, No esperamos salir de la No, pero a lo que voy yo es que este tipo de tecnología tú a lo mejor tienes, tú los tienes, pero ya no se venden. Tú anda a preguntar por un Apple 7. Entonces, venden Apple 7 y van a estar medio de ti. Te lo digo a ti. Igual que un Samsung 10. Ya los ven como si fuesen los Nokia, esos que me parecen ladrillos. Ah, no, pero yo tengo uno guardado, yo tengo un Motorola. Tengo un Motorola guardado que es como cuadrado de este porte. Y así, de este porte, que fue el primer celular que tenía mi papá. Un Motorola, bueno, tengo como así con la antena larga y así con el poto para adentro y son con números, no son así digitales, son como análogos, digamos. Y así, unas cuestiones así que la batería tenía que ponerte la batería y así, bueno, qué checupete, Pero encuentro, profe, que son los más antiguos resisten mucho más que los nuevos. Sí, pero había un Nokia que te prendía con colores, uno que te llamaban y parecía fiesta discoteca. Ah, sí, que tenía como luz a... Como Luis hablaba, esa cuestión que te caía del quinto piso y la rebotaba y te devolvía. Uno de estos se te cae y empieza a tirar a quebrarte. Muy bien. Esto pasa con todas las cosas, incluso con los autos. Anda a chocar un Chevrolet Nova, chocar un Chevrolet Nova no te pasa nada. Hoy día puedes chocar un BMW y te queda hecho mierda. Y tú, los Chevrolet Nova, este largo, este la ancha, o un Dodge del 67, chocáis en esa cuestión, no te pasaba nada adentro. ¿Por qué crees que los cabros chicos iban sueltos? Nosotros no usamos cinturón. Iba suelto. Y hoy día al cabro chico le ponéis cinturón y de todo, porque los autos son mucho más blandos, es completamente distinto. Pero bueno. El tema es que el volumen de producción, esto es expansionista. Yo siempre quiero tener más volumen. Esto en general son cuando tengo productos que hay demanda y son productos de mucha rotación. En el sentido de que produzcamos más, porque aquí yo tengo una demanda lineal, pero la demanda de repente puede pegarse una subida, pero si es un producto de alta rotación, yo produzco más y voy sacando. En general, es un tipo que de alguna manera pretende vender más de lo que tiene o lo que trata de hacer es generar un costo más bajo, porque como produce a la capacidad tope, a lo mejor, suponte que esa es tu capacidad tope, que está por sobre la demanda, entonces el costo de la unidad es más bajo y puedes jugar con el precio y también sensibilizar la demanda. Después está el conservador. No, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme con inventario, quiero mantener cero inventario, porque yo produzco menos. Es que el cliente va a quedar sin producto, no importa un marca. El cliente no tiene producto, no tiene. Mira, que espere. Y ahora, ¿cuándo tú puedes hacer una cosa así? Tú no puedes hacer una cosa así cuando tu producto es un producto muy genérico, porque si no, el cliente, tú no tenés, va a ir a comprar la competencia y después a lo mejor no vuelve más. A lo mejor esto conviene cuando son productos a lo mejor un poquito más diferenciados, por ejemplo, que tú compras ese chocolate que te gusta, vaya y dices, no tengo, llega la última semana y tú te esperáis una semana, estás dispuesto a esperar. Aunque no puedes hacer una cosa así que el cliente con un agua no tengo agua, el tipo no te compra más. Después te dice, oye, le compré el agua a otro gallo, el agua igual, este gallo siempre tiene, le compro a este, chao, lo olvidaré, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esto tiene más sentido cuando yo tengo un producto más diferenciado, un producto que la gente está dispuesta a esperar. Y cuando no pasa ni lo uno ni lo otro, y yo soy un común denominador, está lo que se llama la neutral intermedia, el compensador que le llaman. Produzco más porque sé que en algún momento me lo van a demandar.
Produzco más porque este que en algún momento como que va calzando las diferenciales. Entonces, produzco más antes, hago inventario porque sé que en algún momento la capacidad de producción va a ser inferior a la demanda y compenso esa demanda. Voy calzando los pelos. Y lo que voy manteniendo son pequeños niveles de inventario que me permiten compensar la vertical. Acá este pego una subida y me voy a quedar con demanda faltante. Cosa que el primero no le iba a pasar porque tenía un exceso mayor de producto. Pero uno tiene que decidir. O sea, la decisión de la capacidad obviamente depende de la demanda. Pero también depende de la naturaleza del producto, de la obsolescencia del producto, de la rotación, o sea, hay un montón de elementos que de alguna manera también influyen. No basta con decir, esto es lo que me van a demandar, esta es mi capacidad. No, también la naturaleza del producto incide en estos datos. En general, uno no debería, hoy día, no debería planificar a más de un año, porque hoy día el mundo está todo tan cambiante, tan oscilante, ¿ya? La economía, hoy día estamos... No sé cuánto estuvo el tipo de cambio hoy día, pero quebró Evergrande quebró, que es la inmobiliaria más grande de China, y los chinos se vieron obligados a tener que bajar las tasas de interés para poder incentivar la inversión, porque la tasa de desempleo se disparó. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso genera un problema, porque si China cae, caemos todos. Caemos todos. Vamos cayendo unos más que otros, unos menos que otros, pero caen todos. Entonces, en cierta manera, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. El mercado viene bien complicado. Yo creo que la bolsa, no sé cómo han estado hoy día, no miré ya los datos, no miro todos los días los datos, porque tengo tantas cosas que no alcancé. Lo que sí sé es que habían perdido 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares, es una plata. Me caen 5 y yo me quedo feliz. 5 dólares. 4.500 millones de dólares, ¿cómo perdí 4.500 millones de dólares? Seguramente hay un montón de inversiones que no se pudieron hacer, seguramente hay riesgo político, hay un montón de cosas ahí que pueden haber pasado. Pero el día, el sistema de planificación de la capacidad no debería estar más allá de un año. Estamos en un mundo demasiado volátil. Bueno, aquí la última parte en realidad, que son cosas que yo les había mencionado. Por ejemplo, una buena previsión de demanda permite establecer de mejor manera la capacidad, los modelos de relaciones causales, los modelos de relaciones de tiempo, que no suceda lo mismo. En base a las estimaciones de demanda se determina la necesidad de capacidad, las cuales pueden incluir una demanda o un colchón de capacidad, un poco lo que estábamos viendo antes. Si yo tengo un producto que es importante para mi cliente y que yo no puedo vender a mi cliente, por ejemplo, un tipo que vende materia prima, por ejemplo, yo no sé, vendo resina para hacer pintura. Yo importo la resina de otra parte y se la vendo a los tipos que fabrican pintura acá. El tipo que fabrica pintura, y muchas veces tiene que vender, en general acá, gran parte de la pintura se hace en carretera, se le vende a privados. Nadie compra pintura para pintar el condominio, eso es poco lo que hay. Entonces, si yo vendo pintura para pintar, no sé, carretera, el tipo que quiere pintar una carretera necesita pintar en la noche, no puede pintar en el día cuando hay más tráfico. Entonces, a la mente dice, ya, la próxima semana vamos a agarrar, vamos a pintar. El tipo que produce tiene que venderle, y si yo no tengo la resina, el tipo... Y la resina que yo le importo a China, no es llegar y traerla un día para otro. Entonces yo seguramente te importo un producto que viene muy lejos y que tiene mucha rotación, mucha necesidad, seguramente va a tener que tener una sobrecapacidad. Entonces por esto vuelvo a repetir que una cosa es la demanda y otra cosa es cuánto yo quiero determinar de la capacidad, cuánto tengo que tener en inventario. Por eso, de alguna manera, esas dos cosas que vimos, demanda e inventario, juegan con este tema de la capacidad. ¿Te acuerdas? Porque si yo voy a traer más producto del que necesito para tener inventario, ¿cierto? Esto tiene que ver a lo mejor con mi capacidad productiva, pero también tiene que ver con mi capacidad de almacenamiento. Nosotros lo estamos viendo solamente desde el punto de vista de la producción. El almacenamiento también es parte de la capacidad de la empresa. La capacidad de una empresa no solamente es cuánto es capaz de producir, sino también es cuánto es capaz de almacenar. Ahora, lo bueno del almacenamiento, que si me falta almacenamiento, tengo hoy día empresas externas que me almacenan. Y a veces incluso es más barato almacenar de estas empresas externas que tener almacenamiento uno, por un costo de terreno también. Pero desde el punto de vista práctico, es importante que la demanda siempre tiene que estar como elemento central a la hora de determinación de la capacidad. ¿Ok? Bueno, expansión, contracción de lo mismo. Y bueno, ahí, cuando uno quiere determinar, y esta es la última diapositiva y con esto cerramos hoy, es que hay distintos modelos para poder determinar la capacidad. Están los modelos económicos financieros, que se basan en costos. Ya, yo obviamente digo, ok, cuánto me cuesta tener esta capacidad, cuánto me cuesta tener inventario. De repente alguien dice, mira, nosotros hicimos estos modelos de costos de inventario, entonces uno decía, mira, si yo tengo este nivel de inventario, esto es lo que me cuesta tener este inventario. ¿Cuánto me cuesta? Si yo tengo el inventario, el cliente lo voy a satisfacer, el cliente no se va. Si yo no tengo el inventario, el cliente se va a ir. ¿Cuánto me cuesta que el cliente se vaya?
No, mira, voy a perder, si te va este cliente $20.000, ¿y cuánto me sale el inventario? $30.000. El cliente. Pero si yo voy a perder $100.000 con un cliente por no tener $20.000 en inventario, tengo un problema. Entonces tienen que haber modelos económicos y financieros. Y los modelos de árboles de decisión se basan en la probabilidad. Yo digo, hago una predicción, digo, estoy aquí, digo, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, que la demanda esté por sobre el valor que yo estimé? Un 20%. 20%. ¿Cuál es la probabilidad que el cliente lo pierda? ¿Cierto? Si es que no le cumplo este 20%, ya un 70%. Que no lo pierda y voy calculando la probabilidad. Al final determino el valor esperado. Con este valor esperado tomo una decisión. El valor esperado te basa en árboles de decisión y voy multiplicando las probabilidades para determinar cuál es la posibilidad que ocurra cada evento. Si me doy cuenta que la probabilidad que un cliente deje de vender un cliente una cierta cantidad de un 2,3%, uno dice, ¿sabes qué? Es tan baja la probabilidad que sigamos como estamos trabajando. Pero si me da la probabilidad del 25%, 30%, digo, chuta, me asusto y digo, no, mejor tener un exceso de capacidad. Entonces ahí hay métodos que permiten también poder establecer cómo determinar esa capacidad. Eso es todo. Estamos. Maravillas. Entonces, nos queda logística y nos queda ver el caso del mes. Yo mañana les subo todo. Ya. Yo creo que en la tarde, en la tarde-noche, ahí les voy a dejar todo el material disponible.